En fin, el fraude de la manifestación legal, lo titulé. El fraude de una manifestación legal. El fraude de la idea de una manifestación legal y pacífica. La contradicción de eso. La finalidad primigenia de un levantamiento es por definición desobedecer la ley y estorbar lo más posible la circulación normal de las comunicaciones, promoviendo el desorden. Una manifestación legal y pacífica no es más que un oxímoron, una contradicción de términos. No existe nada semejante a eso de protestar sin molestar a los demás. Y bueno, un montón de las frases, invenciones de medios y ciudadanos timoratos que desde un escritorio, detrás del televisor, dicen esto, lejos de la escena y el conflicto, de la acción. Además hay justamente muestras, por ejemplo en el cine, de protestas, teóricamente de protestas en Estados Unidos, que teóricamente la gente se manifiesta en las veredas con carteles sin molestar a los demás, y sí, en realidad eso es lo que nos demuestran algunas películas, algunas series, sí. Y realmente después ves la realidad y ellos también cortan calles, ellos también se manifiestan. Ellos también. ¿Quiénes ellos? En Estados Unidos, porque afuera, sí. Porque justamente me recuerdo, por ejemplo, una serie conocida, La Niñera, que bueno, había una manifestación frente a un teatro de gente caminando por la vereda con carteles, y bueno, resulta que bueno, el jefe de La Niñera había atravesado esa manifestación y teóricamente no se podía, porque teóricamente las manifestaciones allí se realizaban de esa forma para no molestar a nadie, y eso era como una falta de respeto. Y son las que no cambian nada. Pero realmente cuando uno conoce, se pone a leer cuestiones que pasan, como la por historia, ejemplo básicamente, los levantamientos justamente de distintas ciudades para protestar en contra de policías blancos que asesinaban a sangre fría a gente de color, obviamente salían a las calles, protestaban como cualquier hijo de vecino. Y también muchos se protegen, se amparan de aquella desobediencia civil, que es el nombre real de lo que ha hecho Gandhi, sus manifestaciones pacíficas, o Martin Luther King, que lo quieren poner como ejemplo de excepciones. No, señora. Esas manifestaciones pacíficas incluían la toma de todas las instituciones públicas. La de Martin Luther King y la de Gandhi. Incluían la toma de el transporte público, la toma de iglesias, la toma de lo que se le ocurra. O sea, sin acribillar a nadie, ¿se entiende? Pero haciéndose dueño de los lugares, tomando los lugares públicos, la escuela, etcétera. Eso también es violento. Es violento eso. Es transgredir la ley, es eso. Para el orden, para el sistema, para la gente que está trabajando también. La gente que está trabajando ahí no tiene nada que ver. Disculpe la molestia, estamos cambiando el mundo. Nos están matando. Disculpe las molestias. Bien, lo tuve que decir ahora porque salió. Pero bueno, le iba a decir al final. ¿Qué estaba? Al principio, recién empecé. De todos modos, no nos deben engañar. Antes de todas estas fastidiosas manifestaciones callejeras acá en Buenos Aires, sobre todo donde más ocurre, en el epicentro de las cosas, donde que ni siquiera los mismos protagonistas desearon salir a hacer estas cosas, porque me gustaría tener condiciones laborales mejores y no salir a protestar, por ejemplo, ¿no? Ni pedir aumento. Claro. Detrás de todo esto que es el final de un largo proceso de protestas, salir a la calle es la última opción, el último recurso de pequeñas reivindicaciones, como el salario, que se pueden negociar, no es un cambio de sistema, de orden establecido, nada, negociación dentro del mismo orden, sin cambiar nada. Detrás de estas manifestaciones, antes de estas, hubo largos y tediosos procesos de diálogo con la clara intención de llegar a acuerdos bilaterales comunes que en general se cumplen al pie de la letra para evitar cualquier acción excesiva e innecesaria.
Sin embargo, por su calidad misma de legales, silenciosos, moderados, inofensivos, burocráticos, y todo esto aburrido periodísticamente hablando, que no sale en los medios, creemos que no pasa. ¿Entendés? Se reúne la patronal o los tipos y los patronales, como no se va a afectar en nada, como no hay paro, dice, no, ¿qué me importa? Nos reunimos todo lo que quiera, pero lo voy estirando, ¿no? Los medios no pierden tiempo en estos procesos. Por lo tanto, la mayoría de las personas ajenas desconocerán, mientras privados y estatales, sentados en la otra parte de la mesa de diálogo, ignoraron estos procesos, dilataron o rechazaron dichos procedimientos justamente por ese carácter tímido e inofensivo que no temen ni afecta los intereses que protegen. No obstante, parece sorprender cuando todo acaba en las calles. Y es recién entonces que se hacen presentes los medios. La gente, por lo tanto, comienza a indignarse y el gobierno hipócritamente defiende a aquella pobre ciudadanía que no tiene nada que ver y se ve interrumpida en sus acciones, pero que antes estos mismos funcionarios públicos o jerarcas empresariales no movieron un dedo para evitar la situación extrema. El último recurso del desposeído y asalariado, que no posee más capital que sus brazos y su garganta. Sí, hablando sobre esa cuestión, después terminan, una vez que salen a las calles y obviamente salen a protestarse de esa forma, los justamente empresarios o los jerarcas, como bien decías, salen a declarar que se sienten presionados, que son... Ay, sí. Que tienen, nos están presionando, nos están extorsionando. Nos están extorsionando, sí. Sí, respondele, hay que responder, sí. No cediste, hablamos, quisimos hablar con vos, que por las buenas. Sí. Y encima la gente que se queja de eso, le está jugando a estos tipos. Los tipos que ven después en TN que se quejan, la gente, porque el micrófono va al tipo del auto que no puede que está llegar, parado, sí. Está parado. Dice que no puede ser. El tipo ahí mientras en su casa tomando un whisky, el CEO de la empresa, dice, este está conmigo, dice. Sin saberlo está conmigo. También los funcionarios que ven, qué bueno, esto está presionando para que salga una ley para, ¿cómo se llama esta? La que prohíbe, le da 5 minutos a toda protesta. La que... Anti-piquete. Anti-piquete, bueno, justamente eso. Bien, presionan para eso, los medios. Eso todo favorece qué casualidad lo que tienen las posibilidades de dar mejores derechos a la gente que reclama. Bien, seamos claros, el objetivo de la marcha es la extorsión. Quien más posibilidades tenga de esto, más rápido puede obtener lo que desea. Por ejemplo, policías, médicos, maestros, le puede bastar con suspender las actividades como método de sabotaje. Los policías por un día dicen, mátense entre todos. No voy a ayudar a matar a nadie. Bueno, otro tema. Por ejemplo, o médicos, etc. Sí, lo pensaba mientras leía esto. Por ejemplo, los camioneros. Cuando tiene un poder. Uno dice gremio camionero, protesta. Uno dice, ¿por qué son tan fuertes? Bueno, porque tienen mucha gente y porque justamente están todos muy nucleados y obviamente todos apoyan cuando hay esa clase de cuestiones, justamente alguna protesta o lo que sea, y ves cada protesta de camionero hay muchísima gente, y bueno, por esa cantidad de gente y por todo lo que afectan, entre comillas, cuando cortan calles y demás, que terminan teniendo mejores salarios, son los que en definitiva, hablando un poco de la actualidad, pudieron tener mejores salarios en las paritarias al principio de año. Claro, más poder de extorsión. No puede extorsión. El Moyano te dice paro toda la ruta
de acá, el que más afecta arterias, que son, vos sabés que esta es otra cosa, no son los centros de consumo o de producción, ya va del lugar de producción, de materia prima, etcétera, de la lechera a los supermercados. No afectando tanto el supermercado o para el tambo. Afectar la intercomunicación de eso. No me acuerdo. Pero ahí es donde va la cosa. Las arterias del país, las rutas, etcétera. Otros, en cambio, no tienen esta suerte a mano de perjudicar a otros tan simplemente. Y deben salir a molestar de cualquier manera. Un argumento vulgar, ignorante, que no para de repetirse, es que tienen la libertad de quejarse, pero no de perjudicar a los demás. La libertad de uno. Mirá, ¿de dónde sacaste? Termina donde empieza la del otro. Sí, frase que sacamos del cajón de los clichés. Y las muletillas que nos dijeron abuelos y cosas así. Nuevamente, esto no es más que una tonta contradicción. Salir sin molestar. Un juego de palabras que se anula mutuamente, que quede escrito. Las intenciones de marchar son para perjudicar a los demás. ¿Estoy de acuerdo con esto? Quizá no, pero es históricamente lo que fue y lo que será. Aunque por supuesto esto no es el objetivo primario y de fondo, valga la explicación. Se trata de sabotear o boicotear para llamar la atención, porque cuando no estorbaron, no fueron escuchados. Si el Estado no quiere esto, pues que se sienta a dialogar y haga todo lo posible para evitarlo. Parece fácil, ya sé que no es, pero bueno. Con estas medidas de criminalizar la protesta, porque esto fue escrito en ese momento, de la ley antipiquete, se está haciendo todo lo posible para que un gobierno quede liberado a cumplir promesas, para que toda protesta sea criminalizada. Entonces no tenga que cumplir nada de lo que prometió en campaña. Total, se quejan de más la gente. Por eso se hace tan necesario desde el establishment, los medios y el Estado volver cómplices a la ciudadanía sin problemas laborales, para estigmatizar cualquier cosa que no le convenga. Se trata de un último recurso, claro que a nadie le gusta, como una especie de fetichismo o morbosidad personal, interrumpir el tránsito porque esto te brinda directamente un bienestar, un placer o una satisfacción. Otra burrada. Derecho a protestar sin joder a los demás. ¿Qué clase de cliché insípido y reiterativo, sin alma, es este que nuevamente el periodismo instala en las audiencias que repiten como papagayos en jaulas? La ignorancia es la gran ganadora de toda elección democrática que de repente o lentamente desconoce la historia casi en su totalidad. El apartheid era legal, la esclavitud era legal, el colonialismo, la invasión era legal, la evangelización era legal, permitida por el poder, eso quiere decir. La legalidad es una cuestión del poder, de quién tiene el poder, quién lo ejerce, y no de justicia. ¿Se imaginan protestas en contra de la esclavitud sin interrumpir actividades, sin molestar? Marchas de silencio, de negros y marrones por la noche, en los quilombos que no interrumpan el sueño de los capataces, sirviendo diurnamente a sus amos a rajatabla para que su insurrección no subleve el orden establecido hasta de las personas más nobles. Se imaginan a un San Martín, a un Belgrano, a un Bolívar, quienes en su tiempo solo eran vistos como subversivos anónimos, con mala prensa, proyectando una incierta revolución como lo fue, que a la postre, a los ojos de la historia, llamaríamos de la independencia, recorriendo caminos desiertos para no joder la actividad normal y próspera de las colonias en puja, con ejércitos pacíficos que no armen lío, que no interrumpan el natural desarrollo institucional, eclesiástico, económico o político
de latifundistas extranjeros, para tampoco perjudicar o afectar momentáneamente a los trabajadores honestos, y por supuesto, permitiendo y facilitando que todo se dirija llanamente hacia la lejana corona. ¿Se imaginan un espontáneo y caótico levantamiento popular y burgués de un tercer estado, como se llamaba así, por las calles parisinas, evitando a toda costa la toma de la Bastilla de Saint-Antoine, para no importunar ni dañar un edificio histórico, como lo era la Bastilla, que a la postre fue el símbolo del fin del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa? ¿Nos damos cuenta del nivel de estupidez que significa el solo pensar algo así? No debería ser necesario mencionar que todas estas contravenciones eran castigadas, y la mayoría con la muerte. Pues, claro, eran prohibidas e inmorales en varios sentidos. Y solo visto desde el punto de vista histórico, desde el presente nuestro hacia un pasado lejano, se pudo observar su trascendencia y utilidad. Mientras en el momento, en el instante de la sublevación, en el calor de un motín, no fue observado más que con desdén, como un estorbo superficial, aislado y egoísta, de quienes tenían intención de perjudicar a los ciudadanos decentes, la normal circulación de las actividades económicas y el incuestionable orden establecido simbolizado en instituciones y edificios sagrados e históricos. Por supuesto, hay desafíos nuevos. Las metrópolis son gigantes y ocurren cortes tan frecuentemente que su intención de excepcional contravención social se transforma en normal molestia rutinaria de los ciudadanos. Los piquetes en todo el país suman en promedio 12 cortes diarios. De eso algo quería comentarle. Uno de tantos ejemplos que terminaron en la nada justamente en cuestiones de piquetes y protestas, pues fue por ejemplo el corte del puente que unía la ciudad de Gualeguaychú con la ciudad de Fraiventos en Uruguay, las protestas contra la papelera que se habían instalado justamente en Uruguay. Y bueno, al principio todo el mundo estuvo atento, todo el mundo estaba obviamente observando lo que pasaba en Gualeguaychú, porque se había dado lo que era el corte, en este caso, y no permitían pasar a nadie hacia Fraiventos, obviamente la ciudad que quedaba cerca. Mucha gente de Gualeguaychú trabajaba en Fraiventos y al revés, entonces le dificultaba la vida cotidiana y obviamente le complicaba la vida mucho. Sí, al puente. Obviamente. Después eso se alargó en el tiempo, obviamente el puente siguió cortado por un montón de tiempo, la gente se empezó a acostumbrar a no ir o a hacerse más kilómetros. O vivir directamente en el puente, construir una nueva sociedad, etcétera. Sí, como ha pasado en varias marchas permanentes. Y eso obviamente las papeleras, porque era un acampe, ¿no? Sí, las papeleras continúan, sí. Y obviamente el corte no cumplió su cometido, se podría decir, y en definitiva, justamente por eso que mencionaba recién, pero logró muchas cosas, pero obviamente mejores condiciones, muchísimo más estudios que hicieron. Sí. El ojo estaba puesto en eso. Cualquier equivocación, cualquier químico en el río que se encontrase rápidamente, se fue obviamente. El tema por ejemplo, que si en este momento ellos descubrieran que ahora contaminan las plantas mucho más que antes, volverían a cortar el puente y no tendría el mismo impacto que antes. Por eso que vos explicabas que ya obviamente tienen algo rutinario, ya que sea un corte o que se haga justamente, no se permita pasar por allí. Por eso lo que mencionaba recién y lo que vas a pasar a mencionar más adelante, que ahí son nuevos desafíos para tratar de hacerse notar. El tema de los nuevos desafíos, porque tal vez sea hora de cambiar el paradigma. La gente está cansada de 12 cortes diarios según el promedio en el país entero.
Quizá cortar calle pasó de moda desde principio del siglo pasado. Pero a tener en cuenta, si se pretende ser más original, entre comillas, esto significará entorpecer a mucha más gente de maneras nunca antes vistas. Tanto que se va a rogar nostálgicamente, quizá, volver al pasado. ¿Te acordás? Que nos quejábamos de esa marcha. Bien. 10 minutos duraba eso. Ahora si hay una nueva forma, va a ser mucho peor. Y yo opino que va por el lado informático. Va a ser las nuevas sublevaciones van a ir por ese lado, por cortar la información. No sé si viste la serie Mr. Robot. No. Se basa en querer destruir el sistema económico. ¿Cómo? Hackeando la base de datos de las mayores empresas, con todas las deudas que te pueda ocurrir, pierden todo. No sabe quién debe pagar, quién no. ¿De quiénes? De los ciudadanos condeudados, que es el principal patrimonio de bancos, de empresas, de lo que se te ocurra. Bien. Las hipotecas, sí. Por eso sospecho que si hay un nuevo paradigma de protesta y sublevación, va a tener que ir por el lado informático. Cortar las telecomunicaciones. Por ahí va. Hace un corte a los satélites para que no circulen, hay que ver. Bien, en fin. El artículo, para finalizar, 194 del Código Penal dice que el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Poco hablando, como era Europa, con cualquiera que quiera protestar contra la monarquía. Sí, y no dice nada de que era un parricidio directamente. No dice nada de la cuestión informática. No. Ahí, ojo. Ahí hay que buscar los agujeros negros, sí. Digamos, que falta acá para poder realmente protestar con más originalidad, creatividad y teniendo en cuenta el mundo que vivimos hoy, que es de la información, la informática, la información a través del aire, de las máquinas, de los satélites. Nos hackean el programita que estamos usando para la noticia. Se cae todo, se cae la radio, se cae TN, todo. Así que guiño guiño, algún hacker por ahí sí. que esté interesado en hacer radio. Bien, nos despedimos, nos vamos despidiendo. No sé si me queda. Bueno, cuestiones actuales de un Estado de Derecho tan recalcitrante y conservador que quiere abarcarlo todo y prohibir todo intento de cambio perpetuándose, como hizo todo sistema en el mundo, en la historia de una aristocracia griega, una monarquía francesa, que lo único que hace es poner leyes para que todo lo que se haga fuera de eso o que lo cuestiona el sistema está mal. Y que siga todo en igual. Eso se basa la Constitución y la legislación, señora. Cuestiones de poder. Si el sistema democrático, representativo, etcétera, le molesta, vamos a tener, ¿sabe qué? Quebrantar las leyes. No hay nada de eso como una manifestación legal, pacífica, sin molestar a nadie, sin hacer ruido, sin hacer lío. Sí, no. Bien. Toda institución que se autoproclama la mejor forma de gobierno siempre en toda la historia, como también creyeron serlo cualquier otra, como la aristocracia o plutocracia griega, o la romana, o la monarquía francesa, o dictadura latinoamericana, pretendieron existir ad infinitum, no dejando nada al azar y detener en la semilla un nuevo punto de vista. No hagas nada, o no hagas eso porque está prohibido. Como, por ejemplo, pensar distinto.